Hola Antonio, buenos días. Hola, buen día. Mira, quería comentarte hoy el tema este que se habla tanto de que somos seres cuánticos, que creamos nuestra realidad. ¿Cómo lo ves esto? ¿Somos conscientes de esto? ¿Lo creamos de forma inconsciente? ¿Cómo es? Bueno, nosotros creamos nuestra realidad instante a instante, es decir, momento a momento vamos creando la realidad, pero en un estado inconsciente, es decir, no tenemos conciencia de que somos los creadores de la realidad, es decir, basado en qué, en una serie de programas, basado en creencias, basado en todo lo que hemos grabado, que viene desde el vientre materno, que viene de la niñez, es decir, vamos grabando, el subconsciente va grabando y nos vamos expresando, además, no solamente en base a lo que grabamos, sino además la influencia del entorno en nosotros. Si le agregamos lo que nosotros venimos grabando, el entorno, todo eso influye a que vamos creando una realidad agregada. Al ser seres emocionales le agregamos la emoción, es decir, la emoción tiene una gran incidencia también en un estado inconsciente del ser humano y influye en la biología, influye en nuestras acciones, influye en nuestra manera de pensar, de actuar, y por ende generamos una frecuencia. Dicha frecuencia hace que generemos un entorno, atraigamos personas, situaciones a nuestras vidas y vamos creando esa realidad. Reitero, todo es un estado inconsciente. La toma de conciencia hace de que nosotros generemos un cambio. Ese cambio es vibracional, por ende generamos una frecuencia diferente, atraemos situaciones diferentes. El tomar conciencia hace que tomemos decisiones en un estado diferente y no manejados por programas, por creencias, por influencias y demás. Esa toma de conciencia nos va llevando a decidir de una manera diferente y lo cual nos permite evitar el sufrimiento en algunos grados, en algunos aspectos. Es decir, podemos evitar muchas cosas y llevar una vida mejor, más sana, más firme, más contundente en un estado de conciencia elevada. ¿Y qué es más importante? ¿Lo que pensamos, lo que sentimos, las emociones? ¿Qué es prioritario? Es decir, todo va relacionado. Lo más importante es la toma de conciencia, porque en base a nuestra toma de conciencia nosotros vamos a pensar de una determinada manera. Es decir, los pensamientos, es decir, no son nuestros como creemos. Es decir, es una frecuencia que nosotros absorbemos y la absorbemos también del inconsciente colectivo y la absorbemos también de creencias. Esa toma de conciencia nos haría tener unos pensamientos totalmente diferentes, es decir, y el estado emocional sería también, por consecuencia, no tan fuerte, no haría un daño a la biología. Es decir, los pensamientos, las emociones repercuten totalmente en la biología. Vemos en las personas, cuando leemos a una persona, vemos cómo las emociones se manifiestan en la biología, los pensamientos. Es decir, nosotros estamos continuamente expresando emociones. Se habla de que hay alrededor de más de 60 emociones que diariamente se manifiestan en nosotros. Es decir, reitero, esto no crean en mis palabras, investiguen, comprueben, pero yo creo que, como siempre digo y siempre diré, el estado de observación, de autoobservación, va a permitir corroborar todo esto en un estado de tranquilidad, en un estado de armonía, nos permite también darnos cuenta, es decir, esa toma de conciencia es darnos cuenta de todo esto, de ver la influencia que tenemos del exterior. Y a veces, esto lo que hablo del exterior también me hace pensar de que a veces, de un punto de vista, es decir, buscar todas tus respuestas en el interior, no es tan así, porque a veces cuando tú vas al interior sin un conocimiento exterior, te puedes perder, te puedes confundir. Entonces, si yo observo el exterior,
observo el entorno, me va a dar una pauta de cómo está mi interior, de cómo está mi estado, de cómo es mi manera de pensar, de ser, de actuar. Creo de que un problema que tiene el ser humano es que separa, es decir, la luz, la oscuridad, es decir, el despertar, el no estar despierto, buscar en el interior, buscar en el exterior. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, es decir, no ver tanto desde el punto de vista de la dualidad, sino más bien en un estado de conciencia. Despertar conciencia es también saber de que está la conciencia que va a permitir que nosotros manifestemos la conciencia en este mundo de tercera dimensión para generar una vida mejor. Ay, muchas gracias. De nada.